Arrancamos con la segunda parte que, como les decía, es tratar de ver cuáles son las limitantes que tenemos para este planteo que hemos hecho de 40 millones de hectáreas ocupadas, 43 sembradas, 160 millones de toneladas, y entonces pasamos a mirar el conjunto de limitantes. Un tema anecdótico, pero que es bueno marcarlo. Cuando en el 2002 hablamos de las limitantes, la primera parte de las limitantes que vamos a ver siempre coinciden, ¿no? Hablar de una Argentina segura desde el punto de vista político, segura desde el punto de vista jurídico y demás, siempre es un anhelo, y en su momento planteamos el hecho de que no hubiera retenciones en el 2002, o que ahí empezaban las retenciones, bueno, que no crecieran, que no hubiera, digamos, un crecimiento de las retenciones. Bueno, en síntesis, nada de lo que dijimos que no tenía que pasar, dejó de pasar. Y aún así se cumplieron las proyecciones. ¿Cuál fue el driver? El precio. Esto que hablábamos, que el viento de cola famoso se llegó a $460 del FOB, digamos, de FOB promedio, contra 305 hoy. Se llevó puesto el aumento de retenciones, se llevó puesto todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Cuando hablábamos de que no iban a alcanzar la ruta, no alcanzaban los camiones, no alcanzaba nada, y no alcanzó nada, pero llegamos a 100 millones. Por supuesto, ahora con 120 o 124 que estamos, todo se hace más complicado, ¿eh? Lo vemos en la ruta, los días de lluvia y los días que los camioncitos van a 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora rumbo al puerto, algunos, otros irán a 90, pero empezamos a ver cosas totalmente distintas. Entonces, empezamos el capítulo de las limitantes que estamos viendo. Bueno, como decía Gustavo, acá estamos desarrollando un poco el planteo desde la óptica como hicimos con las proyecciones, de la óptica externa a la óptica interna, ¿no? Básicamente, bueno, cuando hablamos de las limitantes externas, que ya lo hemos hablado, así que no vamos a hacer demasiado hincapié, bueno, es el desarrollo de la economía mundial, cómo se va a ir dando la oferta y demanda en el tiempo. Acá nos hemos basado bastante también en informaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es muy interesante. Ellos en su Outlook lo que suelen hacer es las estimaciones o proyecciones digamos, a la década, en base al comercio mundial, no a la producción, ni al área, ni nada por el estilo. Pero obviamente uno puede inferir a partir del comercio que están pensando en materia de producción y, bueno, chequear un poco en alguna medida si estamos realmente en muy desfasado de lo que veníamos planteándonos. Bueno, el crecimiento de la población, que hicimos ya hincapié, proteccionismo, subsidios, y obviamente el gran paquetito, digamos, que es el tema de las limitantes internas. En este sentido, como decía Gustavo, bueno, y que en realidad se viene reiterando en forma permanente, lo que implica un marco político y jurídico estable, bueno, el aspecto financiero, que tiene una incidencia particular en todo este sector, ya todos lo sabemos, y en especial en algunos aspectos relacionados a las limitantes actuales que vamos a desarrollar, caso de almacenamiento y demás. El concepto de las reglas de juego claras, que aparece, como también decía Gustavo, básicamente en lo que es aspectos tributarios, en función a lo que son los derechos de exportación, donde al margen, digamos, de lo previsto ahora en esa, digamos, cronograma de reducción, no se fueron cumpliendo como se habían planteado originariamente. Recuerdan que eran el 5% anual y solamente se cumplió el primer 5% y el segundo solamente para aquellas economías extrapampeanas. Un sistema comercial interno que tiende a ser mucho más formal. Después Gustavo ahí está con todas las ganas de comentar temas relacionados con esto, así que no voy a redundar. Bueno, tema comercial externo, el incremento del valor agregado, el paquete que vamos a desarrollar ahora de la famosa infraestructura, que hacemos tantas veces hincapié en esas 4 patas, que es el transporte, el tema de almacenaje, la agroindustria y la logística portuaria. Algunos instrumentos de política agrícola, la sustentabilidad, también lo va a desarrollar
in extenso Gustavo, y básicamente un análisis muy rápido de lo que podría ser este flagelo, porque para nosotros no, lo planteamos como el famoso costo argentino, parafraseando en alguna medida lo que en los 80 lo planteaba el doctor Miró, ¿no? Alguien que no está con nosotros hoy en día, pero que había trabajado bastante con Marcelo Regúnaga también, que lo veo acá tan cerca, que hablaban del costo argentino de una forma tan clara, ¿no? Y que teníamos un costo argentino que no era menor cuando uno pensaba en términos de la incidencia de la Junta, la incidencia del INTA, del INDEC, en una serie de cosas que en el 90 desaparece. Cuando uno lo pensaba en términos del famoso FOBIN, que no era solamente el costo argentino, pero en materia del FOBIN, que era la diferencia entre el precio FAS y el precio FOB, y que bueno, hoy en día, producto de determinados incrementos y algunos agregados, se fue creciendo en forma sustantiva. Fíjense, esto que parece un recitar marco político y jurídico, sistema financiero, regla de juego, sistema comercial interno, sistema comercial externo, formalidad, incremento de valor agregado, antes de pasar a los temas de infraestructura y instrumentos de política agrícola y demás. ¿Cuánto nos limita pensar en el crecimiento de la agricultura de los próximos 10 años si cada 2 años tenemos que estar esperando 6 meses para ver cómo se va a resolver la política en la Argentina para estar pensando en inversiones de largo plazo? En lo jurídico o en lo financiero o en las reglas del juego que vamos a tener en la próxima década. En el tema de formalidad. El tema de formalidad es un tema muy grave en la Argentina. La Fundación, el trabajo que está haciendo y que va a aparecer los próximos meses tiene que ver básicamente con temas fiscales, pero el tema formalidad en la economía y competencia leal o desleal es un tema definitorio para pensar en agregar valor en origen, para pensar en radicación de inversiones, para pensar en radicación de nuevos empleos, para pensar en cualquier cosa. Si sigue existiendo un 35%, que es la cifra que tomamos del doctor Liach, que está haciendo este trabajo con un equipo de trabajo, con Ariel Melamudi y Marcela Arriague, de economía informal. Es imposible pensar en agregar valor, en competir lealmente. Es decir, cuando hablamos de esas cifras y del marco jurídico de esas cifras, aquel que lo evade, en el mejor de los casos, el marco de política tributaria, digamos, digamos, lo que es penal tributario, deja bastante que desear en lo que hace a su efectividad para corregir los desvíos de todo esto. Todo esto que parece un versito, el tema comercial externo, ¿qué va a hacer la Argentina si esto va a ir directo a exportación? Porque decíamos hoy, esto va, el aumento de producción va a exportación. ¿Qué vamos a hacer con los distintos mercados y con las distintas posibilidades que tenemos? Vamos a ir al Pacífico, vamos a ir a la Unión Europea, ¿con quiénes vamos a negociar? ¿Cuánto vamos a tardar en negociar? Porque uno cree que se inician las negociaciones con la Unión Europea y pasado mañana empezamos a exportar. Y se inician las negociaciones en alimentos y pasado mañana se va a iniciar la negociación en bienes industriales, en servicios, en propiedad intelectual, y eso son negociaciones que llevan 3, 4, 5, 10 años, no sabemos cuánto va a demorar. Y esto está lanzado como potencial, o sea, todo esto que encabeza las limitantes tiene mucho más peso de lo que uno supone, porque lleva un trabajo enorme poder destrabar todo esto. Hablar de la Argentina de reglas claras. Hablar de la Argentina de vuelta, la seguridad jurídica. Pero son temas centrales. El tema es que hasta aquí llegamos sin muchas de estas cosas, o sin la mayoría de estas cosas, y como decíamos hoy, se llegó igual, con el factor precio. Si no está el factor precio, puede ser al revés. Podemos llegar con una sobreoferta interna, mucho voluntarismo, poco resultado económico, nadie lo va a hacer a pérdida. Busquen la forma de buscar sustentabilidad en contra de la rentabilidad del sector y no lo va a hacer. Pónganle la policía al lado, que no pueden, digamos que no se puede hacer porque no hay estructura para querer controlar una rotación o querer controlar un contrato y querer imponer reglas de juego y demás, y no se va a poder controlar. Lo que sí es el mecanismo
que tiene que rodear este negocio tiene que ser un poquito más creíble y confiable que el que hemos tenido en los últimos años. Si no, todo esto empieza con un gran signo de interrogación. Y ahora sí, entonces pasamos al resto de las limitantes que son ya más internas. Bueno, acá lo que queríamos plantear un poco era el tema de cómo está inserta la Argentina en el contexto internacional del punto de vista de lo que es la competitividad. Esto, digamos, surge de un análisis, como bien dice ahí, del Banco Mundial, que se reitera año tras año y que hace una suerte, digamos, de comparación respecto a lo óptimo, que sería esa famosa telaraña en el punto 7 de cada una de las distintas variables consideradas. En el caso del color gris más clarito, si lo llegan a determinar, es el promedio de cómo funciona hoy Latinoamérica, y en el caso azul es el caso de Argentina, donde tiene algunas ventajas sobre Latinoamérica, por ejemplo, en el tamaño del mercado, en aspectos relacionados con la educación, en fin, con alguna serie de cosas, y estamos prácticamente a la par en materias de infraestructura, por allá arriba en el punto que marca casi 4 respecto, o cerca de 4 respecto a 7. O sea que hay un atraso más que considerable cuando se lo analiza en lo que sería lo deseable, que es, insisto, en los puntos más extremos, ¿no? Si esto uno lo baja a aspectos relacionados con la infraestructura propiamente dicha, bueno, aparece en el índice global de infraestructura que maneja también el Banco Mundial. Para los 160 países, nuestra idea fue plantear, obviamente, el de mayor, digamos, eficiencia en materia de infraestructura, que es Alemania, que está en un rango bien alto, y el último, que es Haití, que está prácticamente en menos de la mitad. Nosotros estamos ubicados en el puesto 60 entre los 160 participantes mundiales, con obviamente una posición donde en realidad nos supera algunos otros latinos importantes, bueno, caso de México, de Brasil incluso, en materia de infraestructura, y levemente por encima de algunos vecinos, caso Chile o Paraguay o Uruguay. Si esto se analiza desde la óptica de la logística, la situación es relativamente similar, quizás un poquito más deteriorada. En el rango de estos 160 países estamos en el puesto 66. En la logística, logística de manejo de todo lo que son mercancías, y acá claramente nos superan casi todos los vecinos y los principales representantes de Sudamérica. Brasil, Uruguay, Chile. Brasil está en el puesto 50, estamos en el 66. Uruguay incluso nos supera, lo mismo que Chile y que Perú. Así que bueno, obviamente estamos bastante relegados desde el punto de vista de lo mundial. Cuando hablamos, y ahí metiéndonos ya un poquito de lleno en el tema de infraestructura, y como hacemos siempre hincapié en esas cuatro patas, y con datos que en realidad pueden ser hasta reiterativos, ¿no? Porque en realidad, como decía Gustavo, cuando terminamos las primeras proyecciones en el 2002, para el 2010, enseguida arrancamos con un trabajo que se llamaba ¿Cómo manejar los 100 millones de toneladas? Y nos planteábamos estos interrogantes. Esto es una suerte de ayornamiento de ese trabajo. Hemos hecho un trabajo bien detallado que está, insisto, disponible en la red, donde hablamos de los aspectos relacionados con la parte de transporte, aspectos relacionados con el almacenamiento, cuáles son los déficits, qué es lo que estamos pensando para el futuro, de la logística portuaria, dónde están ubicados, cómo se ha crecido en materia de puertos, cuáles serían los nuevos desafíos para mediados de la próxima década, incluso también de la industria aceitera, ¿no? Donde en realidad si hay algo que hay que sacarse el sombrero en la industria aceitera argentina, porque es no solamente eficiente, sino que además tiene una capacidad enorme y que seguramente se va a ir aplicando en el tiempo. Pero bueno, básicamente, y entrando ya de lleno en el aspecto relacionado al tema transportes. Acá lo que vemos es la famosa matriz, que muchas veces la hemos presentado, comparado con los tres grandes. Hoy somos los tres grandes para todo prácticamente, excepto en el caso de trigo, donde hay una oferta bastante más atomizada. En el resto somos nosotros tres, Brasil, Estados Unidos y Argentina, los que definen casi toda la oferta. En maíz, claramente, Brasil, que era un país que en realidad éramos nosotros sus proveedores, hoy ya está posicionado como segundo mejor exportador a nivel mundial, y nosotros, y obviamente en el caso de soja.
Cuando uno analiza, digamos, la estructura, cada vez se tiende a consolidar más el concepto del camión en la Argentina. El 84% de toda la movilización se canaliza a través del camión, solamente ya el 10% en ferrocarril, algo que va disminuyendo en el tiempo en forma significativa, y marginal, aunque con alguna pequeña mejora en el tiempo, el tema de la hidrovía. Totalmente distinto en función a lo que es Estados Unidos o Brasil, que tienen otras realidades. Estados Unidos muy centrado en su aspecto de hidrovía, en tanto y en cuanto, bueno, tienen ese famoso Mississippi, donde canaliza no solamente para los consumos internos que están a lo largo de este río, sino la salida a lo que es el Golfo para la mercadería de exportación, y además en alguna medida, y en bastante menor medida, lo que es el camión después del ferrocarril. Y un Brasil que le da bastante importancia al camión, pero que también tiene un ferrocarril bastante sólido. Yo creo que esto está directamente relacionado con lo que son las medias a los kilómetros o las distancias medias a los lugares de destino final, ya sea industria o puerto, desde el momento que, bueno, nuestra, digamos, radio de acción o la gran participación de la producción está entre 300 y 400 kilómetros a los puertos o zonas finales de destino e industrias, versus un Brasil que está ya cerca de los 1000 kilómetros y algo parecido a los Estados Unidos, dependiendo qué es lo que estamos hablando, si la costa oeste o la costa este, ¿no? En este sentido, hemos tratado de conseguir, para no seguir insistiendo con nuestras encuestas y demás, conseguir información oficial en la parte de transportes y en la parte básicamente de vialidad nacional. No tuvimos mucho éxito, realmente tuvimos muchas reuniones y en realidad no conseguimos casi nada. Nos pasaron, sí, la expresión de deseos que para el 19 va a haber una red mucho más, y que se está trabajando, porque la realidad demuestra eso y creo que es importante destacarlo. Se está trabajando en una, digamos, una mejora en todo lo que es la red de los caminos, de las rutas y de los caminos principales. Esto es prueba de ello, o sea, nos mandaron un mapa muy interesante, insisto, con un planteo de acá al 19 muy ambicioso para lo que es la mejora en las rutas y demás, pero la realidad muestra que cuando uno intenta por lo menos tener un pequeño o un breve diagnóstico de situación, de cómo es el momento actual en materia de rutas, de caminos internos, caminos locales y caminos de tierra, la realidad es que no disponemos de nada. No sé si es que no llegamos hasta el punto más alto como para conseguirlo, o en realidad la Argentina todavía no sabe qué es lo que le falta. La realidad es que, poner la próxima, la realidad es que cuando volvimos a ver las encuestas que teníamos, que estos son del año 2015, de cómo estábamos en el estado de las rutas y demás, y quisimos tratar de chequear con Vialidad si tenía este mismo diagnóstico. Vialidad carecía de la información para atrás como para poder hacerlo. Antes no nos recibía Vialidad, ¿no? Convengamos. Ahora tuvimos reuniones en Vialidad, un par de reuniones, en donde no solo nos recibieron, sino que nos dieron todo lo que tenían, pero no se generó nueva información. Con lo cual sigue estando vigente esta encuesta que hicimos entre socios, y muchas veces, muchos de ustedes deben haber participado de esta encuesta, en donde rutas nacionales y provinciales calificadas de 1 a 5, 1 muy bueno y 5 muy malo, estaban en 3,67 y 3,89 los caminos de tierra. Ni hablar un año como este con el nivel de agua y con el nivel de lluvias de toda la zona oeste o en la zona centro de Santa Fe y demás. Cuando fuimos al tema camiones, nos pasó lo mismo. Hay un programa en la Secretaría de Transporte, el RUCA, que ha evaluado, digamos, la antigüedad del parque automotor, pero tiene una metodología de evaluación en donde no necesariamente se identifican bien los camiones graneleros y donde no necesariamente están todos, porque depende si tienen tránsito interjurisdiccional o no. Con lo cual, volvimos a la encuesta esta que hicimos con un exportador, hicimos con 2 acopios grandes, en donde dijimos, señores, lo que está dando vueltas con transporte granario en Argentina, en el caso de lo que anda cerca de los acopios, el 54% tiene más, o es anterior al año 2000, y el 34% de lo que va al puerto es anterior al año 2000, lo cual nos marca un parque
automotor, yo diría, en muy mala condición, que la vemos en las rutas. Los que andamos en la ruta todos los días, vemos los trencitos que se arman cuando viene un camión que quiere llegar en alguna fecha cierta a Brasil, y viene un camión frigorífico del sur y quiere pasar 2 o 3 camiones que van al puerto y no puede llegar a pasarlo, la cola que se arma detrás de una ruta normal, porque poca autopista disponemos, con lo cual este es un dato realmente preocupante. Y es un dato que además tiene un costo fenomenalmente alto en la Argentina. Después lo vamos a ver cuando hablemos de costo argentino, pero si esto fuera barato y uno dice, bueno, andamos en camiones baratitos y está todo bien, pero esto hoy se está llevando el transporte entre el 35, 38 y 45, 50%, depende de la distancia al puerto y del producto que estemos hablando. ¿Tá? Entonces, son cifras muy importantes y son cifras que nos hacen perder mucha competitividad, y de alguna forma el resultado económico de las actividades empieza a verse, digamos, distorsionado por estos temas. No tanto por la tecnología o por otros temas. Estos temas empiezan a pesar en forma muy importante. Bueno, hablábamos del ferrocarril. En realidad estuvimos acá también indagando bastante. Es poco lo que se puede conseguir. Hay buenos trabajos hechos en la bolsa de Rosario al respecto, pero la realidad muestra, no está muy bueno el cuadro porque no marca demasiado, que la participación del ferrocarril en las cargas totales en realidad ha disminuido en forma dramática. O sea, buscando bibliografía, me remonto, no sé, a los años 50, cuando se manejaban 40 millones de toneladas por ferrocarril. Hoy se está manejando 18 millones. Donde el famoso Belgrano Cargas, que es parece la joya de la corona, que se va a ampliar y que seguramente va a ser muy importante para todo el corredor del NEA y del NOA, está en su mínima expresión, casi 800.000 toneladas, con lo cual la realidad muestra que es un sector digamos, un modo donde en realidad deberíamos apuntar a lo multimodal, o sea, al aspecto vial y ferroviario, que cada vez está con menor expresión. Fíjense, de esos 18 millones, cuando uno lo baja exclusivamente al tema granos, es notable, o sea, excepto el nuevo central, el NSA, que tiene una participación mayoritaria, incluso dentro del total. Fíjense que estamos hablando de 7,5 millones y maneja 6,6 millones de granos. El resto está en su mínima expresión. El Belgrano Carga hizo 600.000 toneladas. Sobre un hinterland, como alguna vez lo mostramos, o sea, una zona de influencia que podría abarcar para todo lo que es esta red ferroviaria, que excede los 25, 28 millones de toneladas. Con lo cual, en ese marco, y pensando en los fletes, como decía bien Gustavo, que exceden en algunos casos de 1.200, 1.300 kilómetros, los 70, 75 dólares, es realmente absurdo estar movilizando graneles, y además en alguna medida empieza a especializar las zonas según los productos que tengan menor volumen y que tengan obviamente mayor valor. Esto está claro que no se logra de un día para otro. Está claro que cambiar una matriz de transporte en Argentina no se logra de un día para otro. Está claro que salir de esa calificación que tenemos en rutas o de la antigüedad del parque automotor de transporte no se sale de un día para otro. Somos conscientes, y lo mostraba Gustavo recién cuando estuvimos con la gente de Vialidad, del enorme plan que significa el plan al 2019 de inversiones, que ya están licitados muchos de los tramos, se están desarrollando y están en obra muchos de los tramos, pero falta un montón y hay que hacer un montón, porque de vuelta, si vamos a manejar 40 millones de toneladas más que las de hoy, nos enroscamos todos en la rotonda de Luján y no vamos para ninguna parte. Las obras que están en marcha, que son importantes y que se han hecho y que se han inaugurado, ahí lo veía recién a Leo Sarquís que había llegado, en la provincia de Buenos Aires hay una cantidad de obras que uno las ve, pero nos falta un montón. Y estamos tapados de agua y realmente es una de las limitantes relevantes por la operatoria y hoy además por los costos.
Y hoy, además, por los costos. Nos saca realmente del mercado cuando estamos hablando de los costos de las tarifas plenas, ¿eh? Después será la discusión con los gremios, pero la realidad es que es absolutamente anticompetitivo pensar con esta matriz de transporte una proyección de largo plazo como la que estamos viendo. Segundo tema álgido en el componente de infraestructura es obviamente la capacidad de almacenaje. ¿Cómo estamos hoy parados? Bueno, acá hemos tratado de conseguir también información, no es muy sencillo. Nos prometieron en el Minagri que en algún momento vamos a tener en día y hora los datos exactos, pero bueno, por ahora no los tenemos. Con lo cual, haciendo algunas elucubraciones y tratando de inferir información que hemos conseguido también gracias a una encuesta muy importante que hizo la Federación de Acopiadores, que ahora después les voy a comentar, lo que podemos determinar es que desde el punto de vista de los productores, estamos hablando de capacidad de almacenamiento fija, después hablamos del tema de la bolsa, de la explosión de la bolsa y la importancia en el contexto. Desde el punto de vista de los productores, hicimos un análisis en el año 94, lo comparamos qué pasaba en el 2000 y después en el 2016, y no hay un cambio significativo, o sea, no ha habido una expansión tan notable. Pero sí lo vemos en materia de comerciantes. Los comerciantes, digamos, pasaron de casi 6 millones a casi 11, ¿estoy diciendo bien? 29, no, perdón, de 29 a 52, un crecimiento más que significativo. Que eso surge también de la encuesta de la Federación y que además marca una tendencia importante, porque lo que estaba preguntando la Federación en algún momento es, ¿y qué piensan hacer en los próximos años? Y hay un 60% que dice, bueno, nosotros obviamente vamos a mantener la capacidad y tratar de incrementar nuestro nivel de rotación, pero hay casi un 35% que piensa incrementar entre el 10 y el 40% su capacidad de acopio. Y esto es realmente muy, muy importante, porque veíamos como que estaba estancado esto, cosa que en realidad nos llamó la atención cuando vimos y comparamos los últimos 15 años y el crecimiento sustantivo que tuvo. Básicamente en estos comerciantes, en estos dos grandes sectores, ¿no? Por un lado lo que es el acopio, por otro lado, que no es menor tampoco, lo que es las cooperativas. Y obviamente un crecimiento enorme que ha tenido los puertos, acompañando, digamos, o posicionándose mejor, pasando de casi los 4 millones a hoy en día los 12 millones, que es respuesta en alguna medida de lo que han sido las nuevas plantas de industrialización, que obviamente están acompañadas con una capacidad de almacenaje muy importante y por ende también todo lo que es la logística portuaria. De todas formas, lo que muestra la realidad es que en los 90 estábamos en una relación, si uno lo tomara como relación fija entre capacidad versus lo que es la producción, en 1 a 1. No vale acá tampoco aclarar demasiado cuál es la mejor relación. Lo charlábamos y lo discutíamos con Gustavo. De pronto uno se va a Canadá y la relación es 1,4 a 1, o sea, tienen 40% más de capacidad versus la producción, lo cual le permite de pronto tener un sinnúmero de variedades de trigo, de calidades tipificadas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que esto se mantiene hasta el 2000, pero hoy tenemos un deterioro importante. ¿Por qué? Porque creció básicamente la producción a un ritmo mucho más acelerado de lo que fue la capacidad de almacenamiento. Esto además genera otro conflicto que es la estacionalidad de salida de la cosecha. O sea, al tener una gran cantidad de soja que en algunas medidas se fue acortando, después corregime si es correcto, digamos, los ciclos, llevó a que en el término de abril-julio tengamos el 75% de la cosecha saliendo, lo cual implica en el marco de 120, casi, no sé, 80, 90 millones dando vuelta, y si lo pensamos obviamente en 160 millones, mucho más, lo cual va a generar una situación bastante más compleja. Esto acá, una vez más, no se ve demasiado, lo pueden después ver en el informe en la web, pero ¿qué quisimos demostrar? Dijimos, para todas las delegaciones y en función a nuestras estimaciones de producción, ¿cuánto necesitaríamos de capacidad fija como para, digamos, poder manejarnos con más soltura en este sector? Acá pusimos la producción, casi los 160 millones de toneladas, la capacidad actual, 78 millones,
y una capacidad prevista que establecimos en 107 millones de toneladas para el 2027. ¿Cómo surgen estas 107 millones? Y dijimos, aquellas delegaciones que superan el 60% de capacidad fija, la vamos a mantener igual, o sea, no va a haber incrementos. ¿Y cuáles son las que superan? Básicamente Bahía Blanca, porque están los puertos, básicamente Pergamino o Tandil, en algunas zonas donde hay industrias muy importantes, o de pronto Casilda, porque sabemos que está toda la red, digamos, de los elevadores del Upriver. Del resto, inferimos que necesitaríamos por lo menos tener un 60% de esa relación capacidad versus tonelaje. Cuando hacemos el análisis completo, llegamos que en este contexto alcanzaríamos el 70% de relación capacidad versus producción. Y esto implica 107 millones, que a la luz de los 160 son nada más ni nada menos que una expansión prevista, no en su esplendor, digamos, no el de 1 a 1, al 70% de no menos de 29 millones de toneladas más de capacidad de almacenaje. Fíjense dónde vemos las diferencias. Estamos hablando de cerca de 107, insisto, contra 78 hoy que tenemos instaladas. El mayor crecimiento obviamente se daría en Buenos Aires a partir de lo que serían los crecimientos de producción. Y considerando que las otras provincias, si bien debería ir acomodándose un poco el esquema de capacidad de almacenaje, seguirían siendo un componente más de generador de saldos hacia otras zonas, ¿no? O sea, más expulsoras de mercadería. Bueno, acá lo mismo desde el punto de vista de lo que es un gráfico de lo que venimos hablando. Y cuando quisimos ponderar esto, ¿qué es lo que vale esto? Y bueno, charlando un poco con la gente de la Federación también, y bueno, pensando en una planta media del orden de las 10, 15, 20 mil toneladas, con todos sus equipos de acondicionamiento y demás, y pensando en torno a los $150 la tonelada de una industria instalada, o de una planta instalada, estamos hablando de no menos de 4.500 a 5.000 y pico de millones de dólares, lo cual, digamos, es más que significativo, que evidentemente tendría que encontrar, digamos, algún correlato con un esquema financiero bastante más blando como para encarar este tipo de cosas. Ahora, esto es, insisto, sin hablar del tema de silos bolsa. Eso es lo que quería aclarar. Esto es obviamente una proyección en donde tomamos esa definición de soñar con un 70%. En algún momento la Argentina debería poder volver a pensar por lo menos en una parte en instalaciones fijas, para segregación y demás, pero no nos olvidemos que el silo bolsa ha sido la revolución que nos ha permitido poder cosechar al ritmo que podemos cosechar cuando no llueve y poder dar salida, digamos, un poquito más ordenada a los fletes en temporada baja, con lo cual estamos absolutamente convencidos que el silo bolsa va a seguir creciendo y ojalá siga creciendo, pero sería deseable llegar a un equilibrio más razonable, porque esas 78 millones de toneladas que estamos considerando como valor estático de las chapas que hoy hay, no sabemos cuántas no están en buena condición, porque eso es todo el relevamiento oficial que hay, no sabemos cuánto de eso está realmente operativo. Es obvio que además hay que ver qué cantidad de movimientos tienen estas plantas de silo, cuánta rotación hacen y demás, pero estamos pensando como una cifra prudente, sin pensar de que esto vaya, no solo no a disminuir, sino pensando que esto va a tener que aumentar mucho más todavía. Esto que es silo bolsa, ¿no? Que los datos son los que aparecen acá con fuente de IPESA. Digamos, en este sentido, pensar en 107 millones contra 160 de producción implica de que seguirían utilizándose el mismo nivel de bolsas que en la actualidad, ¿no? Que son casi 50 millones. Si se cumplieran esas 29 millones, si no se cumplen, si no, vamos a ir, todo lo que no se haga se va a tener que hacer con silo bolsa. ¿Cómo es la situación hoy en día del tema silo bolsa? Bueno, según datos de los principales operadores, están hablando de cerca de 500.000 unidades de bolsas, lo cual hoy tiene un destino de exportación porque ha sido un invento realmente muy bueno y trascendió lo que es el mercado local. Básicamente entiendo, a Brasil, van a Australia, a una serie de países. Con lo cual, hoy para granos estamos hablando de cerca de 360.000, lo cual implica, digamos,
un componente de no menos de 60, 70 millones de toneladas, dependiendo de cuánto se toma el promedio de la bolsa. Estamos hablando de casi 65 millones, para ser exactos, de las cuales, digamos, neto de duplicación se están utilizando 50. ¿Por qué ese concepto neto de duplicación? Porque muchas veces se utiliza la bolsa más de una vez. O sea, pasa por un productor, después pasa por un copiador o directamente va a un destino final, pero bueno, hay múltiples usos. Lo cierto es que en este contexto hoy estamos utilizando no menos de 50 millones, lo cual es un cálculo bastante lineal, si uno lo piensa. Si hoy tenemos 78 millones instaladas fijas, más 50, da 128, y tenemos una producción en torno a los 130, como están diciendo hoy en día, es prácticamente lineal. Si vamos a tener 160 y mantuviéramos los 78, necesitaríamos de bolsas, no menos de 80, 90 millones, con lo cual evidentemente es un sector que va a tener que ir creciendo en alguna medida con instalaciones fijas. La buena noticia es que la gente de IPESA me dicen que en Argentina está la capacidad instalada para hacer todas las bolsas que se nos ocurran y que sean necesarias para almacenar. O sea, está la capacidad instalada como para poder hacerlo, y independientemente de que esta sea una de las fuentes de la industria, y otras fuentes más, pero y estoy hablando en general de la industria, no de esta empresa. Digo, hay capacidad instalada como para poder manejar, digamos, las cifras, y vamos a depender qué pasa con las inversiones en silo fijo para ver el resultado final. Pero por ahí la mejor noticia es que hay incentivo para hacer más instalaciones fijas. Eso, que evidentemente surge de la encuesta de la Federación, que en realidad me pareció muy oportuna. Tercer tema es el tema de la capacidad de industrialización. Bueno, obviamente cuando uno analiza, esto me lo cedió la gente del CIARA, que le agradezco, pero digamos, básicamente lo que muestra es que hoy en día el componente de exportaciones, cuando uno suma el complejo cerealero más el oleaginoso y el de biodiesel, estamos hablando que sobre casi 58.000 millones de dólares de exportaciones totales, estamos en el orden del 46, casi 50% de solamente este complejo. A eso podríamos agregarle la parte de frutícola, la parte de bovinos, en fin, una serie de cosas que hace que el incremento sea mucho más grande como sector agroindustrial en su conjunto. Pero solamente el agro relacionado al complejo granario, estamos hablando del 44 más 2,1 de biodiesel, con lo cual estamos en el 46%, con lo cual no deja ninguna duda de que la Argentina tiene un perfil agroindustrial exportador claramente. En este sentido, cuando uno ve la evolución, digamos, de lo que es la producción total y la capacidad instalada del complejo oleaginoso, que yo entiendo que es uno de los complejos, sin lugar a dudas, más eficientes del mundo y obviamente el más importante en este sentido, ha crecido en forma sustantiva. Fíjense, en los mediados de los 90 teníamos una producción total entre soja y girasol de 18 millones, pasamos a 45 y estamos hablando de 62. Una capacidad instalada que fue siguiendo los pasos claramente de ese crecimiento. Y un nivel de utilización que se fue deteriorando porque la capacidad de expansión de la industria fue mucho más grande. O sea, hubo una apuesta muy grande hacia el componente oleaginoso, que creo que en alguna medida se fue cumpliendo, pero hoy en día, digamos, estamos viviendo una capacidad de industrialización que supera holgadamente lo que es la producción. Acá aparece claramente cómo digamos, dentro de lo que es el área en verde de la producción, con sus altibajos por el tema de alguna sequía o algo por el estilo, va creciendo sustantivamente, la de utilización también, pero cuando vemos la instalada, vemos que crece casi como si fuera una suerte de escalera. O sea, hay una respuesta a la producción, crece automáticamente la capacidad de industrialización. Luego se estanca y así sucesivamente. O sea, creo que es uno de los sectores más dinámicos, yo diría casi de la economía, ¿no? Más que del sector agroindustrial, donde hay una respuesta inmediata a lo que es el desafío productivo. En esta otra transparencia, que también es una de las clásicas que solemos mostrar, estamos presentando lo que es la estructura mundial de lo que es el complejo soja en particular, de quiénes son nuestros competidores, básicamente los Estados Unidos y Brasil, el gran crasher o el industrializador mundial que es China, y los dos que vienen, digamos, un poquito más atrás, en el marco de lo que es el proceso de integración, que es Paraguay y Bolivia.
Uno puede observar que estamos en casi 200 y pico, casi 200, puede haber pequeñas diferencias, pero casi 215.000 toneladas día de elaboración en la Argentina, superando lo que es el resto, menos obviamente China, que es un gigante en este sentido y que muele un volumen realmente importantísimo. Lo que sí vemos a lo largo de todo el espinel es que tienen la máxima capacidad de planta y seguramente la vamos a superar. Hay algún proyecto que superaría las 20.000 para llegar hasta 30.000 solamente una sola planta, con lo cual pone de manifiesto el nivel de escala que tiene esta industria, con una capacidad realmente muy importante a nivel, digamos, anualizado, una molienda que está acompañando, pero lamentablemente, insisto, una ociosidad que no es menor por el hecho de que todavía no tenemos una producción mucho más grande. En este sentido, la elucubración que estamos haciendo hoy en día es, para el 2027 vamos a tener una producción total, en el marco del crecimiento de la soja importante, que va a ser acompañada sin lugar a dudas por el girasol, máxime con las mejoras, digamos, a partir de los derechos de exportación y demás, y que vamos a llegar o superar los 80 millones en conjunto entre los dos oleaginosos. Si uno analiza la producción total, entonces 80 millones, y una exportación que en realidad, en función a las ventajas que tiene esta industria, va a estar, digamos, bastante limitada en materia de lo que es materia prima, y sí se va a expandir en lo que es aceites y derivados. Con lo cual en la industrialización va a crecer bastante y ese porcentaje de utilización hoy en día, por más que se mantenga la misma capacidad instalada, se va a reducir notablemente y probablemente de acá a mediados de la próxima década estemos en una relación 1 a 1. ¿Qué significa una relación 1 a 1? Que automáticamente las industrias principales, ante una oferta mucho más importante, empiezan a expandir su capacidad de elaboración. Entonces hicimos la última elucubración es, si se expandiera un 15% más por encima de las necesidades que tendríamos hacia mediados de la próxima década, estamos hablando de una capacidad que hoy en día pasaría de los 68 a casi 78 millones de toneladas. ¿Esto qué implica? Implica al menos, como planteamos acá por acá abajo, 2 instalaciones más, lo cual en un marco de lo que es aproximadamente este tipo de grandes industrias, corregime, pero debe estar en torno a los 400, 500 millones, ¿no, Guillermo? Más o menos, de cada una de ellas. Con lo cual es un aporte importante y que yo creo que ya se están pensando. O sea, si hay un sector, insisto, que se adelanta en el tiempo, es claramente la industria aceitera, que tiene una capacidad de respuesta notable. Hay otra, obviamente en el trabajo citamos casi todas las industrias, pero la otra grande es la industria molinera. La industria molinera también ha crecido a un ritmo realmente importante. Fíjense lo que es primero la población total. ¿Por qué la población total? Porque está en función a lo que son los consumos de harinas en Argentina. Y está en directa relación con lo que es el crecimiento vegetativo de la población, excepto aquella otra harina que va con destino a la exportación. La barra roja muestra la capacidad de molienda anual de trigo, que por allá por el 2000 estaba cerca de los 6, 7 millones de toneladas. Calculen que hoy en día se están moliendo no más de 5,5, 6 a lo sumo, y que está hoy en día establecida cerca de los 12 o por encima de los 12 millones de toneladas. Nivel de ociosidad enorme, con lo cual la apuesta acá básicamente, y uno cuando escucha a la gente de la Federación Molinera y demás, la única salida, no se puede expandir mucho más el consumo interno, es la exportación. Una exportación que es compleja, porque en realidad no estamos hablando de la soja, que tiene 150 millones de toneladas, o un aceite o una harina que se manejan con volúmenes enormes. La exportación a nivel mundial de harina es muy limitada, no recuerdo en estos momentos, pero creo que no supera ni los 10 millones de toneladas, con lo cual la inserción de la Argentina con expectativas de casi 2 millones de toneladas, como presenta la Federación Molinera, de acá a la próxima década, implicaría una participación en el mundo muy significativa, en un mercado muy competitivo que en realidad presenta bastantes interrogantes. Y finalmente, el concepto portuario, la logística portuaria. Y acá también queremos hacer una hincapié particular en lo que ha sido el crecimiento
de la última década, en realidad decimos la década, desde el 2002 que hicimos nuestro primer análisis respecto a los 100 millones y lo que es hoy en día. En el 2002 teníamos 25 puertos y nosotros pensábamos que en ese momento era necesario, en función a las 100 millones de toneladas, contar con 3 o 4 puertos más, y estaba desagregado en función si iba a ser un poco más en el Upriver, quizás alguno en la zona de los puertos de mar, pero que evidentemente para darle mayor facilidad de salida a toda la cosecha era necesario incrementar los puertos, quizás al orden de los 30. Año 16 tenemos 35 puertos. Una vez más otro sector que se adelantó. Por eso hacemos un quiebre cuando hablamos del tema de infraestructura. Las malas, y bueno, lamentablemente transporte, entre comillas, ahí almacenaje, las buenas, lo que es la logística portuaria y la respuesta de todo un sector al crecimiento de la producción. Fíjense lo que es la capacidad de carga. La capacidad de carga en el 2002 eran 31.000 toneladas hora, y acá lo tenemos desagregado por cada uno de los distintos polos portuarios. Hoy en día, en el 16 tenemos exactamente el doble, 68.000 toneladas hora. Acá también nos encontramos con la disyuntiva, como aparece en el almacenaje, del tema de la estacionalidad. O sea, ¿por qué? Por esto. Porque en realidad tenemos una estructura, perdón, antes de eso, la estructura de embarque, fíjense lo que lleva el río. El río se lleva todo el sorgo, se lleva todo el maíz, gran parte de la soja, las harinas y los aceites casi todo, entre el 98 y el 99%, versus lo que es mar, que tiene una participación quizás no menor para nada de soja, que está saliendo por los puertos de Quequén y de Bahía, del trigo, obviamente, porque está en la zona, el 50%, digamos, o un poco más del trigo está en el sur de la provincia de Buenos Aires, y prácticamente toda la cebada. Esta es un poco la estructura. Pero como les decía antes, nos encontramos con este problema, que es la estacionalidad, y que en la medida de que estos distintos rompecabezas que se dan por el transporte, la llegada, lo que es el almacenamiento, lo que es la industrialización y la salida, estén bastante más, digamos, aceitados, vamos a lograr establecer, digamos, un nivel de estacionalidad bastante más, digamos, constante a lo largo del tiempo. Si uno analiza los granos, encontramos una digamos, marcada concentración entre los meses de mayo y septiembre. Y es totalmente lógico. Antes tenemos la competencia de los brasileros, en el caso de soja, entramos con nuestra soja, y después en septiembre tenemos la competencia de los brasileros cuando entran con su maíz de safriña, o los americanos que entran con su maíz de nuevo ciclo. Con lo cual, evidentemente, va a ser bastante más difícil de poder apaisarlo. Pero sí lo que es la harina y los subproductos, porque va a estar en directa relación a lo que es la capacidad instalada y a la capacidad que tiene para moler y ir haciendo los negocios en el tiempo. Si ustedes lo observan a lo largo de este periodo, se ve un nivel de harinas, que en realidad el componente de harinas es muy fuerte en la Argentina, son más de 30 millones de toneladas que se están exportando año tras año, está bastante más apaisado en el tiempo. Con lo cual, en función un poco a todo esto, llegamos a lo que pensábamos nos planteábamos como una suerte de el saldo exportable final, por dónde se va a salir y qué implica en materia de valores finales. Por este lado tenemos los famosos 160 millones de toneladas, totales de los principales productos, más del resto. Tenemos el consumo interno, que es altísimo porque es gran parte de la soja que después tiene por destino la industria, que se termina procesando y después sale para exportación. Así que, ojo que no es un consumo tan significativo. Es más, si ustedes ven, en realidad lo más trascendente es el trigo y el maíz, para obviamente consumos locales, humano y animal, y gran parte de la soja que después se transforma, insisto, en materia prima para las industrias. El saldo exportable va a marcar que vamos a tener no menos de 115 millones de toneladas saliendo por el río, en todo sentido, a lo largo del año. Total. 115 totales. Cerca de 100 para el río, el resto para lo que es el mar. O sea, va a haber una concentración de mercadería enorme, enorme, que lleva obviamente a que puedan empezar a haber algunos cuellos de botella. Yo en este aspecto siempre
me refiero a lo que pasa regionalmente. Creo que ya no podemos pensar, y lo hemos dicho alguna vez acá también en este ámbito, pensar solamente en lo que es Argentina. Tenemos al lado a Brasil con 200 millones de toneladas y posibilidades de seguir creciendo a un ritmo más acelerado, con los mismos problemas que tiene la Argentina de infraestructura, sumado a puertos que están colapsados, básicamente el caso de Santos y Paranagua. Con lo cual es muy probable, y se está viendo, y lo vemos año tras año, de lo que es esa suerte de corredor entre los puertos del sur con los puertos argentinos para, en algunos momentos, tratar de reducir los tiempos de demora que en el caso de Brasil pueden llegar. Yo siempre lo charlo con algunos de ellos y me hablan de 15, 20 días como si fuera normal, y por encima de 30 y la situación se empieza a complicar. 30 días a $15.000, como citamos antes, es una cifra interesante que cuando uno lo transforma en lo que es dólares por tonelada en un Panamax, implica entre 7 y 10 dólares, que no es un valor menor. Entonces, la necesidad, digamos, de tener una salida rápida, pero que va a llevar en un componente de precios un poquito más alentador, digamos, de lo que estábamos pensando hoy en día, pero que de todas formas los que conocen un poco la estructura de precios en la Argentina de este complejo no les va a llamar demasiado la atención hablar de un precio FOB de trigo de 220 dólares, lo hemos tenido bastante por encima, o de un nivel de 185 en maíz, hoy estaremos, si vale 155 el interno, estaremos en 170 en el FOB, con lo cual no estamos hablando de precios muy superiores a la realidad. Incluso en el paquete de lo que son los aceites, en torno a los 800 dólares, cuando supimos tener por encima los 1.200, 1.300 dólares. En este contexto, donde hay un cambio, insisto, de precios relativamente optimista, pero cauto, nos está dando un ingreso final de no mediar, digamos, cambios significativos en transformaciones y demás, del orden de los 41.000 millones de dólares. Incluso haciendo hincapié en los consumos internos para transformación en carnes de maíz del orden de los 18 millones de toneladas, que a juzgar por los últimos datos parecería una cifra relativamente adecuada. Así que reiteramos un poco acá en verde los principales números y cerramos un poquito este capítulo de la infraestructura para meternos en otra problemática que es la sustentabilidad. Rápidamente el tema sustentabilidad, porque ya lo hemos planteado en seminarios anteriores. Ponelos todos. ¿Paso? Me pasé. Adecuar el sistema de producción al potencial agrícola de los suelos no es ninguna novedad, ¿no? Estábamos haciendo agricultura sobre todo tipo de suelos, muchas veces sin estar tomando en cuenta el potencial real y pretendiendo tener un nivel de productividad mucho más alto que la limitante de los suelos. La rotación de cultivos en intensidad y diversidad. Este concepto de intensidad y diversidad de la rotación lo vimos con Dwayne Beck, un muy amigo de la fundación de la Universidad de South Dakota, hace, me animo a decirles, casi 20 años, donde nos decía las rotaciones tienen que tener intensidad y diversidad. Y tiene que estar siempre el suelo con carbono y siempre el suelo verde y siempre, bueno, lo hemos retomado. Reposición adecuada de nutrientes. Ya lo hemos dicho en su momento cuando hicimos el trabajo de cuánto necesitábamos fertilizar para poder tener sustentablemente 100 millones de toneladas. Eran 5.5 millones de toneladas de fertilizante. Lo voy recordando rápido. Cuando dijimos 125 estábamos muy cerca de 8 millones. Estamos, la última campaña, no sé cuáles son las cifras oficiales, no sé si están cerradas, pero estamos muy lejos de esa cifra. Pensar en un sistema sustentable, estando en un tercio de la cifra necesaria como para pensar en un planteo sustentable, es muy lejano a la realidad. El tema directa, aunque no lo creamos, cayó en los últimos 10 años. Los cultivos, algunos datos de cultivos que surgen del trabajo que hizo la Bolsa de Cereales de Evaluación de Tecnología, marca claramente que para algunos cultivos cayó el área de siembra directa. Hay que recuperarlo, el tema control integrado de plagas, malezas, enfermedades, la utilización de buenas prácticas. Esto lo hablamos hace 3 años en el seminario de la Fundación. Buenas prácticas es hacer las cosas bien. No es ni más ni menos que hacer las cosas bien. O sea, aplicar un fitosanitario o un fertilizante o lo que sea, bien aplicado. Hacer una rotación de cultivos, tener en cuenta todos los procesos
dentro de los cuales hablábamos hoy, el tema del manejo de los residuos, el manejo de los desperdicios, reducir al mínimo todas las pérdidas que se producen en toda la cadena. Bueno, yo no quiero ser aburrido con todo esto, y esto es lo que, de alguna forma, este incremento en el área de trigo y maíz, desde el punto de vista de la rotación, independientemente que sea, digamos, mayor o menor, es un cambio significativo de lo que tuvimos en los últimos años, y sobre la base de eso creemos que podemos estar pensando en un planteo de sustentabilidad. Pero de vuelta, los cambios son muy importantes, muy importantes. Si estamos en 3.300.000 o 3.500.000, que realmente no sé la cifra final, de consumo de fertilizantes, llegamos a estar en 2.300.000 la campaña pasada, y deberíamos estar en un mínimo de 7, 8, nos falta un montón. Hay que ver si tenemos la logística. Esos son millones de toneladas también que van a circular por la ruta, que van a necesitar instalaciones, que van a necesitar inversiones, que generan trabajo, que generan toda una movida en el interior que no es menor, pero que requiere que en algún momento empecemos. Requiere que en algún momento empecemos. Y esto es el caso más contundente, digamos, de lo que nos pasa en cuanto al costo argentino, comparar qué pasa con la soja valor china y la soja valor tranquera. Acá lo que tratamos de mostrar básicamente es sobre un precio determinado, en este caso un CIF en China. Si hoy estamos en $350 de precio de exportación de la soja, implicaría que con el costo marítimo más el seguro estaríamos en 384 más menos 5, supongamos, o sea, no lo tomen exactamente como tal. Pero, digamos, sobre un precio CIF del 100%, estamos hablando que el precio FOB estamos en el 91% aproximadamente, por efectos de ese costo marítimo. Ahora, si seguimos el esquema, digamos, tenemos un derecho de exportación que no es menor, ¿sí? Todos sabemos el 30%, con lo cual es algo menos sobre el CIF, pero sobre el nivel del precio FOB sigue siendo alto. Costos portuarios, en el caso chequeado con algunos operadores, básicamente para lo que es la salida por los puertos del Up River, del orden de los $8 más otro tipo de gastos que hacen que el precio de la exportación al precio interno se reduzca a $234. Puede haber alguna pequeña variación con respecto a la actualidad, de que hay otras variables que han intervenido sobre la formación del precio. Estamos en torno a los 245 o $243 hoy en día, pero digamos la estructura se mantiene relativamente parecida. Con lo cual estamos al 66% del valor FOB o un equivalente al 60% del valor definitivamente puesto en destino. Si a eso le agregamos el flete corto y largo, que es el gran punto de todo esto, son $54, ¿sí? Que equivale no menos del 15% del valor FOB. Y los gastos de comercialización, incluido, digamos, todo lo que es ponerlo en condiciones, la parte digamos, del acopio y además de lo que es todo ese tipo de gastos relacionados con la comercialización propiamente dicha no sé, de broker y sellados, etcétera, etcétera, $14 más, llegamos a un precio para un campo ubicado, obviamente, entre el orden de los 400 kilómetros de Rosario, base 30 quintales por hectárea, promedio, yo esto lo traté de armar una cosa lo más promedio posible, de un precio en chacra en $166, respecto a los 384 que llega a China. Ok, olvidémonos de esto, pero de 350 que es el precio de exportación. Con lo cual, cuando hacemos la relación sobre el precio FOB, ni siquiera sobre el que llega a China, es el 47%. Evidentemente hay bastante que mejorar en este esquema, ¿no? Sin lugar a dudas. Uno puede decir, bueno, 30% es solamente derecho de exportación, eso está previéndose bajar y demás, pero digamos que tiene un componente que no es menor en el sentido de lo que es el impacto sobre el nivel de precios. Pensamos en alguna medida hablar con algunos operadores, algunos socios de la fundación, y decíamos cuán costoso o qué impacto tiene en materia de tiempo y recursos el cumplir con determinadas cosas que nos piden desde el sector oficial, en múltiples, de origen de múltiples instituciones. Entonces dijimos, ¿en qué se gasta el 70% de nuestro tiempo? Planteado desde la óptica, insisto, de un importante acopiador y también exportador de la Argentina, relacionado con la fundación.
16 inscripciones municipales hace este señor para hacer una exportación, provinciales y nacionales. Tiene 12 tipos distintos de impuestos, más de 6 diferentes presentaciones desde lo que es la siembra, la información mensual de ventas, del silo bolsa, etcétera, etcétera. Lleva más de 11 libros, 4 presentaciones laborales, 5 regímenes de información permanente, casi 10 requerimientos mensuales de información adicional, con lo cual trabaja gran parte más para el fisco que para dedicarse a pensar cómo puede lucubrar un mejor negocio. Cuando empezamos a plantear, quizás no se ve tan claramente, los documentos gestionados para realizar una exportación independiente, ahora lo planteamos, se haga 1 tonelada, se hagan 20 en un container o se haga un Panamax de 50.000. Y viene el contrato, viene la parte de cobro de las aranceles, la declaración de la DJ, que se termina autorizando la misma, el pago, en sí, una serie de cosas que hace que no sean menos de 3 autorizaciones mínimos previo a la carga y casi 22 trámites finales. Yo siempre pienso en eso, en el famoso concepto que plantea el presidente de la ventanilla única y que se está atendiendo a eso, ¿no? Pero de todas formas hay gran parte que no se pueden obviar. Esto es indiferente, ya sea 1 tonelada, insisto, o un barco completo. Con lo cual lleva a un nivel realmente muy, muy importante. Pero hay otra perla, ¿no? Esto tiene que ver con lo que hablábamos del costo argentino, ¿no? Que es parte del costo que todas las empresas están asumiendo, una tremenda dedicación de gente administrativa para poder gestionar dentro de una maraña de un Estado que en los últimos 10 años nos invadió con papeles, nos invadió con autorizaciones, nos invadió con nuevas cosas. Un dato relevante, porque después de que surgió este planteo en una reunión de directorio de la Fundación, vino otro director de la Fundación, en este caso de la industria avícola, y nos presentó con todo lujo de detalles que él, para poder funcionar, es una exportadora grande, Granja Tres Arroyos, para poder funcionar en Argentina para mercado interno y para exportación, tiene 160 trámites, presentaciones, documentos y demás que se hacen en forma. 130 de ellos son de carácter nacional, de AFIP, SENASA y compañía, declaraciones que se hacen mensual, bimensual, trimestral, semanal y lo que quieran, y 30 son de orden provincial, provincial a nivel global, no solamente la provincia de Buenos Aires. Entonces, la realidad es que esto también es parte del costo argentino que estamos capitalizando, que estamos poniendo dentro de la ecuación para pensar si es viable 160 millones de toneladas en 43 millones de hectáreas sembradas o en 40 millones de hectáreas ocupadas. Porque esto es un costo administrativo importante. Hoy cualquier administración sabe que no debería pagar una factura si no corrobora que aquel que haya facturado esté en forma regular con AFIP, lo cual me parece que es muy sano, pero muchas veces estamos nosotros haciendo el trabajo de AFIP para poder de alguna forma estar dentro de la ley y a la vez, como les decía hoy, este trabajo que se está terminando, que lo está terminando el doctor Liach, sobre temas fiscales que se va a presentar seguramente en un par de meses, está hablando que hay un 35, un 40% de economía informal y que nadie la mira, o que se mira mucho menos de lo que se debería mirar pensando en ampliar una base de los contribuyentes. Hoy con una presión tributaria del 36%, incluyendo el impuesto inflacionario dentro de los datos que ha generado Liach, esto está la semana pasada, si lo sacamos sobre los que pagan impuestos, esta presión tributaria es muchísimo mayor, a la que se suma todo esto, a la que se suma que los servicios no vienen, a la que se suma la diaria que tenemos en Argentina, que de vuelta, cuando nos hace pensar en 160 millones de toneladas, y pensamos en los caminos, y pensamos en los transportes, y pensamos en la logística, y pensamos en el marco jurídico, y pensamos en el marco fiscal, y pensamos en todo lo que pensamos, nos pone un gran signo de interrogación. Y sobre todo nos pone un gran desafío de trabajo. Un gran desafío de trabajo, porque nosotros de la Fundación creemos que esto es absolutamente posible. Y que de hecho, a pesar de la Argentina, fue posible 100 millones con un marco totalmente adverso a los 100 millones, pero bueno de precio. El precio se llevó todo. Bueno, hoy por hoy creemos que
este tema del costo argentino es un tema realmente importante, y este tema de lo fiscal, de la informalidad, de la presión, de la necesaria, digamos, reforma tributaria para los próximos años, es central para que este marco de negocio pueda funcionar. Si no, es como remar en el dulce de leche, con viento de frente, otra que viento de cola, y es imposible soñar de que estas cosas se puedan dar, salvo de vuelta un marco de precio espectacular que se lleve por delante y vamos con $600 la soja de vuelta, $250 el maíz y se arregló todo. Salimos todo por la ventana, tendremos que hacer todo en negro, no sé cómo lo vamos a sacar, pero la realidad es que el desafío está planteado y el desafío es trabajar para corregir todo esto. Pero no es fácil, no es de corto plazo, no es algo que se logra un día para otro, no es algo que ya se puso en marcha, por suerte ya se puso en marcha. Hace 2 años en los seminarios de la Fundación nos mirábamos entre todos y decíamos logística, camiones, nuevas rutas. Hoy por lo menos tenemos un plan ambicioso, digamos, de inversiones en marcha, veremos si lo podemos cumplir y si lo podemos ejecutar. Cerramos con esto, no mucho más de todo lo que dijimos. Expectativa de reinserción del comercio mundial, la tendencia de generar mayor valor agregado. Si estamos hablando de que hay limitantes para la producción de materia prima, imagínense el camión térmico que lleva productos de $3.000 la tonelada sobre las rutas, en el estado en que están las rutas, o las autopistas, que no tenemos o hay pocas. Entonces, todo esto conspira contra el supermercado del mundo o el valor agregado o la erradicación de inversiones. La Argentina tiene un problema hoy de bajo nivel de inversión sobre PBI y es muy difícil que lo cambie en forma rápida, porque de alguna forma hay que mostrar un cambio relevante de lo que hemos hecho en los últimos 10 años para poder cumplirlo. Pero la realidad entonces es los grandes desafíos: rutas, parque automotor, ferrocarril, que está en retroceso y debería crecer, hidrovía, este tema de la zanahoria que implica los $16.000 millones adicionales por exportaciones, no menor, es una cifra lo suficientemente importante para la Argentina como para despertarnos un poquitito a todos, sector privado y sector público, o peor, sector privado más sector público, para hacer todas estas tareas pendientes. Almacenaje deficitario, expectativas de expansión en todos los sistemas, bolsa o chapa, agroindustria oleaginosa de excelencia que va a seguir invirtiendo, ya está invirtiendo, logística portuaria que también seguramente se va a adecuar, pero que ha crecido de 25 a 35 puertos, un tema no menor. Se van a necesitar inversiones a futuro en todos los frentes, no hay ninguna duda. La sustentabilidad y el costo argentino, la necesidad de las rotaciones y de buscar un sistema sustentable está claro. El flagelo del costo argentino en los costos comerciales, en los fletes internos, en la simplificación administrativa, transparencia, control. Hemos hablado de todos estos temas. Esto implica ahí cuando, volví un poquito para atrás, se ve un tipo remando, ahí se ve, es lo que nos falta. Y esto no se hace de un día para otro. Vamos a tener que armarnos de paciencia, tener objetivos claros, empezar a poder medir cuál es la tasa a cuál vamos a crecer y cuál vamos a crecer en cuanto a las cosas que vayamos cumpliendo, ¿no? Simplificación administrativa, reforma impositiva, en fin, todo lo que hemos venido planteando. Y cierro con esto, y de paso lo voy llamando a Leo Sarquís, que como todos los años está hace un rato largo afuera haciéndome señas. Independientemente de que podamos seguir con preguntas después, la verdad es que desde la Fundación nos parece que hay un desafío enorme por delante. Lo planteamos cuando dijimos de 69 millones de toneladas a 100 y nos parecía un disparate, y hoy no nos parece un disparate pensar de 124 a 160. Creemos que nos estamos quedando cortos. Si hubiera las condiciones, si se diera el marco de referencia de condiciones, yo no digo el 100% y que soñemos con que hoy somos Alemania, no.
que fuéramos un poquito más sensatos, ordenados y con un plan estratégico de mediano plazo, yo creo que esto lo cumplimos de sobra. Y creo que es una necesidad cumplirlo de sobra, porque en un país que tiene los niveles de pobreza e indigencia que tenemos, el hecho de estar pensando en dejar pasar de vuelta un tren de 16 o 17 mil millones de dólares de ingresos por exportaciones, independientemente de no afectar el consumo, esto es sector agropecuario o agropecuario agroindustrial. Esto es sector granario, ni siquiera hablo de leche, de carnes, de pollo, de frutas, estamos hablando solamente de granos y subproductos. 16 mil millones. Nos parece que es un desafío para todos, pero no es obligación de resolver los problemas el sector público, es obligación de trabajar junto con el sector público, el sector privado, proponer ideas, proponer cosas, digamos, molestar, golpear la puerta, patear tobillos, generar información, generar el incentivo para de alguna forma poder hacer las transformaciones que tenemos que hacer. Así que muchas gracias por la paciencia, gracias a Leo también por la paciencia de esperarnos y de haber venido.